Llega la primera emisión de TVC Noticias en este día viernes. María Mercedes, día frío, no se calienta. 10 grados centígrados en la capital. ¿Qué tal, Robert? Amigos que se unen a nuestra señal para informarse, gustosos de poder llegar a sus pantallas. Disfruten de un buen desayuno. Nosotros, por nuestra parte, le contamos noticias. La información política, por supuesto que sí, como muestra de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra los grupos criminales organizados. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo anuncios. Bueno, sanción dirigida a organizaciones narcoterroristas, les sancionó a los Lobos y a su líder, alias Pipo. Los Lobos se han convertido en la mayor organización de narcotráfico del Ecuador, según los Estados Unidos. Por esta razón y como muestra de cooperación entre el Ecuador y el país norteamericano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves al grupo narcoterrorista Los Lobos y a su líder, Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo. ¿Pero en qué consisten estas sanciones? Según el documento emitido por la Embajada estadounidense en Ecuador, todos los bienes y participaciones en bienes de personas que integren la banda de Los Lobos y estén radicados en Estados Unidos quedan bloqueados. También deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés. Adicionalmente, señalaron que toda entidad que pertenezca directa o indirectamente en un 50% o más a personas que pertenezcan a los Lobos también quedarán bloqueadas. Quienes incumplan esta norma podrán enfrentarse a sanciones civiles o penales en los Estados Unidos. Según lo anunciaron, esta medida es parte de un esfuerzo integral de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global representada por el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Tomando en cuenta que catalogan al grupo criminal Los Lobos como la mayor organización de narcotráfico, suena cuestionable que en su comunicado mencionen que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en su comportamiento. Recordemos que el pasado 7 de febrero, Tesoro de los Estados Unidos también sancionó a Los Choneros, a quienes también consideran un grupo importante de narcotráfico en nuestro país. Por lo tanto, sería la segunda sanción que aplica este país a los grupos criminales ecuatorianos. Por su parte, la Cancillería del Ecuador dijo que celebran cada una de las sanciones, pues representa un golpe significativo a la capacidad de este grupo para operar. A los Lobos también se les atribuye el asesinato del entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, informó Mía Sabeli Carrera. Y Esteban Torres, el viceministro de Gobierno, denunció que el legislativo pretendería inducir a la Corte Constitucional para que interprete un veto del presidente de la República, Daniel Noboa. Henry Kronfle, el titular de la Asamblea, lo tildó como chismoso de gobierno. Al contrario de encontrar una salida, el impasse entre el Ejecutivo y Legislativo se agudiza. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, quien continúa como vocero del régimen, a pesar del pedido del titular de la Asamblea, Henry Kronfle, que lo separen. Este, al parecer, está más firme. La lamentable posición que ha tomado una alianza de 3 partidos en la Asamblea Nacional en contra del presidente Noboa y de su gobierno. Ha declarado el señor Torres que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno, en los chismes de pasillo se rumora que se le quiere apelar definitivamente la presidencia a Henry Kronfle en la Asamblea Nacional. Torres defectó nuevas revelaciones cuestionando el accionar de la Asamblea ante el veto presidencial de Daniel Noboa al Código Orgánico de la Función Judicial. Desesperados, no sabemos por qué, por el veto total del presidente, el procurador de la Asamblea Nacional, a nombre del señor Kronfle, presentó ante la Corte Constitucional una petición buscando inducir al error a la Corte Constitucional para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales y por ende tiene que ser un veto por constitucionalidad, no un veto total. El veto, señor, vino mal. Dijeron que el veto era por una cosa y el veto vino con artículos constitucionales, es decir, vetó en el fondo por la inconstitucionalidad poniendo en el título cualquier otra cosa para darle una figura. Por eso hemos acudido a la Corte Constitucional. Torres refrescando la mente sobre la enmienda constitucional que para tratar el veto presidencial ya no se requerirán 92 votos, sino solo 70. Básicamente,
toda la producción de la Asamblea, con esa reforma malhadada, se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional. A ver, ¿qué nos trae este viernes? Informó Héctor Romero. Muy bien, ¿eh? Una nueva crítica desde el Legislativo. Esta vez surge ante el veto total del presidente Daniel Noboa a la ley que pretendía asignar directamente y sin retraso recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno anunció que el nuevo desembolso de organismos multilaterales se destinaría a ese sector. Veamos. En la Asamblea Nacional a algunos les cayó como un balde de agua fría el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Es inadmisible ir contra la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea era garantizar que los 5 primeros días de cada mes, estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago. A las críticas de Construye se sumó la Revolución Ciudadana. Si es que los recursos se asignaran a tiempo, no sería necesario que haya una ley que le obliga al gobierno a asignar los recursos. Por lo tanto, los que pierden ahí ni siquiera son los prefectos o los alcaldes, sino la gente que deja de recibir obras. Si bien hay alcaldías como las de Quito o Guayaquil que tienen una infraestructura distinta, que pueden recaudar mejor sus recursos, que al inicio del año tienen el impuesto predial, el uso de suelo, en fin. Hay otras como la de Valencia que no tiene ese nivel institucional. Desde el régimen se prefiere justificar la medida con una explicación técnica. Y la responsabilidad que tenemos todos con las necesidades del país no puede dejarle al Estado cercenado en ingresos para cumplir con expectativas que muchas veces los GATS no la hacen. Hemos visto pues cuánto gasta un municipio en conciertos, en ciertos millones de dólares en conciertos. ¿Es lógico acaso entonces que los recursos se queden ahí o que tengan, por supuesto, un manejo ordenado, justo desde el Estado central, como ha sucedido con este gobierno? Pero no todo sería malo. Con la buena noticia de que ayer llegaron $1.000 millones de los multilaterales, precisamente esos recursos van sobre todo a los GATS. Entonces, los recursos se transfieren, pero este tipo de normas que lo que buscaban era asfixiar el manejo contable de los recursos, evidentemente tenían que ser vetadas. Sin duda, la reacción de los gobiernos autónomos descentralizados no se hará esperar, informó Héctor Romero. Con 75 votos provenientes de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Socialcristianos y Construye, se archivó la Ley de Seguridad Digital. A criterio de la presidenta de la comisión que elaboró la propuesta, esta decisión estuvo motivada por revanchismo ante las decisiones del Ejecutivo de vetar 2 leyes en los últimos días. Me han levantado las alertas de que el día de hoy la Ley de Seguridad Digital, escúchenme bien señores, una Ley de Seguridad Nacional no se va a aprobar, porque ayer hubo un veto a la ley de GATS. El presagio que anunciaba la legisladora Inés Alarcón sobre el destino que tendría la Ley de Seguridad Digital finalmente se cumplió. El asambleísta Carlos Vera mocionó el archivo de esta normativa, que recibió el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Socialcristianos y Construye, que con 75 votos afirmativos decidieron el archivo de la norma. Este pleno se pronuncie sobre la improcedencia y la inaplicación de esta norma que pretende ser aplicada y promulgada el día de hoy. Para Alarcón, esta decisión dejó en evidencia una suerte de revanchismo por la decisión del Ejecutivo de vetar totalmente 2 leyes en los últimos días. Este proyecto de seguridad no era un proyecto del presidente Noboa, no era un proyecto de los asambleístas de la bancada ADN, más sin embargo era un proyecto que nosotros lo trabajamos en la comisión y lo trabajamos con todo el cuidado posible, con toda la parte técnica, con toda la democratización que requiere ser trabajado un proyecto de ley, pero lastimosamente la parte política ha primado. Diego Álvarez, secretario de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador,
señaló que pese al archivo de la ley, el país cuenta con otras normativas que regulan la seguridad digital. Ecuador requiere un marco específico de seguridad digital, pero el Ecuador no es que está desprovenido de procedimientos ni de herramientas para atender esas problemáticas. El Ecuador ya cuenta con una ley de protección de datos, cuenta con algunas tipificaciones en el Código Penal asociados a estas temáticas. Según la asambleísta Alarcón, esta normativa se hacía necesaria, ya que se trataba no solo de una ley de seguridad digital, sino de seguridad nacional, que controlaba entornos digitales. En este caso, fuera de la línea política, este tema de la seguridad digital es un tema de seguridad nacional. Es por lo que todos los días los asambleístas en el pleno de la asamblea se rasgan las vestiduras y cuando hay una ley de seguridad simplemente prefieren anteponer sus intereses políticos, sus intereses partidistas. Informó Miguel Ángel Bedoya. El concurso para designar al defensor público está a la espera del informe final del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Conversamos con la presidenta de la Comisión de Selección, Gabriela Cadena, y señaló varias preocupaciones de este proceso. Escuchemos. Tras la descalificación de 5 de los 9 postulantes en el concurso para designar al defensor público, conocer quién ocupará este cargo se alarga cada vez más. Aún así hay otras preocupaciones. Para la presidenta de la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, Gabriela Cadena, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se está tomando atribuciones que no le competen. El Pleno se cree por encima de la Comisión cuando las atribuciones es de ellos fiscalizar. Y está muy claro que en todas las sesiones el Pleno dice que nuestras actuaciones han sido transparentes. Entonces no podemos privarle a las personas el legítimo derecho a la defensa y tampoco podemos convertirnos en peritos y en jueces y sancionar lo que la ley no les ha sancionado, como es en el caso del ámbito judicial. Y es que durante la sesión del Consejo de Participación de este 5 de junio, algunos de los consejeros ya lo mencionaron. Hay situaciones en el informe jurídico que no competen a esta entidad. Estos insumos, insisto, a pesar de que el abogado Romero no está obligado a demostrar su inocencia, dan cuenta de que efectivamente ese informe jurídico que recomienda la descalificación de esta específica postulante es insidioso, por decirlo menos, y que podría estar incurriendo en la delgada línea roja del delito penal de fraude procesal. Entonces se pretende descalificar a una postulante por la mera sospecha. La Comisión de Selección espera asignar ya la primera autoridad de la Defensoría Pública a finales de junio. Están a la espera del informe final del Pleno, con todas las calificaciones. Esperaremos el informe final, que ellos nos pasen la resolución y nosotros damos un informe vinculante que ese tiene que pasar a conocimiento, no a conocimiento ni aprobación, sino ya a conocimiento del Pleno para que designen a la primera autoridad. Esperaremos porque todavía no hemos sido notificados en debida y legal forma sobre las resoluciones que ha tomado el Pleno. Este 5 de junio el Pleno descalificó a 2 postulantes más, a Inés Maritza Romero y a Wilson Ortega Caicedo. Ellos se suman a Rodrigo Frías, Byron Guillén y Jorge Ballesteros. Más de la mitad ahora están fuera del proceso. El siguiente en la lista es Ricardo Vladimir Morales, ubicado en el puesto número 6, sería el concursante más opcionado en este momento. A él le sigue Yolanda Yerovi, Margarita Gualotuña y el último concursante, Jorge Torres Farinango. Informó Mía Sabeli Carrera. Y en otro tema, la Corte Nacional de Justicia informó que completó la terna para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata del abogado y catedrático Mario Fabricio Godoy. El postulante ocupa el tercer lugar en la terna y su información ya fue enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su revisión. El nombre de Godoy pasó a formar parte de la lista luego de que se determinó que el postulante Hugo Landívar no cumplía con los requisitos de experiencia laboral en derecho o docencia. Vamos a retornar para contarles que el CNE no puede interpretar sobre la consulta de licencia del presidente en el caso de reelección. Ya contamos esto y más al retornar. Y venimos. De la mañana con 15 minutos seguimos con ustedes. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. El Tribunal Contencioso Electoral emitió sentencia favorable a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en denuncia por caso de violencia política ejercida por Priscila Schettini y Angélica Porras. Ellas deberían cumplir con varias medidas de reparación integral.
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió declarar responsables de violencia de género en contra de la fiscal general Diana Salazar a Priscila Schettini y Angélica Porras, ambas integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular. En el documento de 72 páginas, el tribunal señala que se ha determinado la existencia de actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la fiscal, por lo que se establecen medidas de reparación integral que deberán cumplir las demandadas, como por ejemplo, no publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que haga alusión a la fiscal, dar de baja de sus cuentas de redes sociales todas las publicaciones que contengan el hashtag Lady Impericia, Lady Impericias o mencione la cuenta de la fiscal. Ofrecer disculpas públicas a la fiscal Diana Salazar a través de las cuentas de las denunciadas, las mismas que deberán permanecer fijadas por 180 días. Asimismo, una multa y suspensión de derechos políticos. En el caso de Schettini, de $22.500 y 3 años de suspensión. Y en el caso de Porras, una multa de $13.500 y 2 años de suspensión. Una vez conocida esta resolución, la fiscal Salazar manifestó a través de su cuenta de red social X que con esta decisión se sienta un precedente para que las mujeres sigan haciendo en paz su trabajo, mientras que su abogada Cecilia Espinosa destacó esta decisión al declarar responsables de violencia política de género a Schettini y Porras por la serie de agresiones directas e indirectas orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la fiscal. Al ser una sentencia de primera instancia, las demandadas pueden presentar el recurso de apelación para que esta resolución sea revisada. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas relacionadas con la consulta sobre si el primer mandatario requiere solicitar licencia para participar en una próxima elección presidencial. Esa fue la respuesta emitida por el organismo electoral a la Procuraduría General del Estado. En un documento de 5 páginas con fecha 5 de junio, la Dirección Jurídica del Consejo Nacional Electoral respondió respecto a la consulta realizada por la Procuraduría General del Estado sobre la necesidad o no de que el primer mandatario requiera licencia sin sueldo en caso de optar como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del año 2025. El organismo electoral señaló no tener facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo, y recordó que la Constitución y el Código de la Democracia determinan las funciones y competencias del Consejo Nacional Electoral, que son organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Para el expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la consulta realizada por la Procuraduría al CNE el pasado 22 de mayo y que se centra en la aplicación del segundo inciso del artículo 93 del Código de la Democracia, es claro. El artículo 93 lo que prohíbe es que una persona que esté en funciones pueda contener funciones si es candidato a alguna dignidad. Tiene que cumplir lo que dice el artículo 93, calificar su candidatura, pedir licencia sin sueldo. El Consejo Electoral, además, establece que el Procurador General del Estado tiene como función asesorar legalmente y absolver las consultas jurídicas de las instituciones públicas, criterio que es compartido por Oleas. Porque el abogado del Estado tiene que saber que una norma establecida en la ley está para ejecutarse. La resolución emitida por el CNE señala que el presente criterio por su naturaleza no es de carácter vinculante y se circunscribe solamente a los términos de la consulta planteada. Por lo tanto, no constituye disposición administrativa, teniendo como única y exclusiva finalidad facilitar elementos de juicio. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el viceministro de Gobierno Esteban Torres se mostró abierto a mantener un acercamiento con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y manifestó que está invitada al diálogo previsto con otros sectores que a última hora se decidió sea el próximo lunes. La reunión con los sectores, especialmente indígenas y sociales, está prevista para el día lunes. Hemos querido tener la prudencia de ver qué pasa el día sábado y, por supuesto, continuar con estos diálogos que se han trasladado también al sector empresarial, como dije antes, también al sector educativo, a los alcaldes, a todos los gremios y fundamentalmente
enfocados en el sector de transporte para que se entienda la medida, se la procese y podemos llegar a un buen acuerdo. Como organizaciones sociales hay muchas, una de ellas es la CONAIE, y si quiere ir podrá ir, si no quiere ir no irá. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, realizó la entrega de 10.500 chalecos antibalas para el uso de la Policía Nacional. En la ceremonia se destacaron acciones en materia de seguridad. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en los patios del cuartel modelo de Guayaquil, una de las urbes con mayor problemática en seguridad. Allí, el comandante general destacó la efectividad de estos chalecos. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada una intervención, un compañero policía fue disparado, perteneciente al GOE, y uno de esos chalecos le salvó la vida. Gracias, señor presidente. Sin embargo, también lamentó las bajas que durante este año se registran en las filas uniformadas debido a ese combate frontal en contra de los grupos criminales. No quiero iniciar mi intervención sin antes mencionar a los más de 200 policías heridos y a los 8 fallecidos en lo que va del año. Es la cuota de sacrificio que esta institución ha puesto y que es el fiel reflejo de la valentía y compromiso de miles de policías que día a día salen a las calles de este país para salvaguardar la integridad y la vida misma de nuestros ciudadanos. Por ello, el gobierno busca respaldar y repotenciar el trabajo de los agentes con la entrega de estos 10.500 chalecos antibalas. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Vendrán muchas otras entregas. Ojalá contemos con todo el equipamiento que necesitamos. En horas de la tarde saludó a las Fuerzas Armadas desde la base naval San Eduardo. Allí reiteró su compromiso de ayuda incansable hacia las fuerzas del orden para devolver la calma a los ecuatorianos. Cuenten con el respaldo de su gobierno y de su presidente. Me jugaré la vida junto a ustedes por devolver la paz a nuestro país y construir el sueño de un mejor futuro para todos. Informó José Morales. Por ahora, la cárcel de máxima seguridad en el país, donde pertenecen o permanecen líderes de grupos delictivos, criminales, jueces y hasta personajes políticos, es La Roca. Pero, ¿qué propone el gobierno como reestructuración del sistema carcelario nacional con 2 modernos centros de rehabilitación? Miremos. Es el único diseño digital que se ha difundido de parte del gobierno de lo que serán las 2 cárceles de alta seguridad, que tienen características a las que neutralizó las pandillas en El Salvador y también se aplicó en México. Pero aquí existe otro sistema de rehabilitación, leyes y constitución. Asimismo, se ha informado, por ejemplo, que en cada una se acogerá 736 personas privadas a la libertad. Es decir, que lo que se pretende hacer en Santa Elena y Pastaza habilitará nuevos espacios en el sistema carcelario, específicamente para 1.472 presos. Bajo el mismo principio de no tener cárceles en las zonas de mayor influencia de los criminales, no hace sentido. Si usted en una cárcel y a la vuelta de la esquina están las casas o los hogares de muchos de los líderes de las bandas, no hace mucho sentido, no se va a mejorar nada. En cada uno habrá 3 módulos. Por ejemplo, en el primero será de alta seguridad, que tendrá 160 celdas con 4 reos en cada una. La de máxima seguridad con 32 celdas con 2 presos en cada una. Y la de superseguridad con 32 reos, pero 1 en cada celda. El monto para su construcción ya se establece en la proforma del Ejecutivo, que está entre los 116 y 125 millones de dólares, como parte del programa de reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que contará con inhibidores de señal celular y digital, también con sistemas electrónicos de última tecnología, ingreso digital, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada y guardias sin rostros. Desafortunadamente, al momento no existe en las cárceles una separación de los internos de acuerdo a su índice de peligrosidad, que tiene que ser concebido desde un punto de vista del comportamiento diario de los detenidos.
Por ahora lo que el SDAI y el gobierno consideran de máxima seguridad es la cárcel La Roca, que se encuentra en el recinto penitenciario de Guayaquil. Aquí guarda prisión un ex vicepresidente de la República, un ex asambleísta, un presidente del Consejo de la Judicatura, también jueces y sobre todo líderes de bandas dedicadas al sicariato, extorsiones, masacres dentro y fuera de las cárceles y narcotraficantes. Esta infraestructura fue blanco de un atentado en septiembre de 2023, cuando desde otro lugar enviaron un dron con un potente explosivo, dejando daños considerables en el techo. Aquí también se han registrado asesinatos y en febrero de 2013 hubo una fuga masiva, pero que por ahora permanece con estricto resguardo dentro y fuera del perímetro, informó Charlie Pisa. Y al volver, el Ministerio de Salud Pública no ha confirmado si declarará en emergencia la salud en la provincia de Sucumbíos. Al retornar le contamos por qué. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, listos para contarles más noticias. El Ministerio de Salud Pública no ha confirmado si declarará en emergencia la salud en Sucumbíos. Esto tras el reciente pedido de la Asamblea al Gobierno Nacional por las altas cifras de neonatos fallecidos entre el 2020 y el 2024. El 30 de mayo, la Asamblea Nacional solicitó al presidente Daniel Noboa que declare en emergencia el Hospital Marco Vinicio Isa en Sucumbíos y asigne los recursos necesarios al Ministerio de Salud Pública para prevenir muertes neonatales, investigar los casos ocurridos y fortalecer la salud en la provincia. El asambleísta Coms Córdoba, proponente de la moción, destacó la necesidad urgente de esta declaración debido a la alarmante cifra de 137 neonatos fallecidos desde 2020 hasta febrero de 2024. La emergencia permitiría asignar recursos adicionales, mejorar la infraestructura y adquirir equipos médicos. Y vamos a llamar a comparecer al ministro de Salud, a la Comisión de Salud, para que ahí, lógicamente, nos dé respuestas. Pero también pedirle al presidente de la República declare en emergencia al Hospital Marco Vinicio Isa y también a todo el sistema de salud de la provincia, porque no solamente el problema es en el hospital, se están cayendo a pedazos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Por su parte, el pasado 4 de junio, el Ministerio de Salud Pública, mediante un comunicado, confirmó que entre 2020 y 2024 se registraron 138 muertes neonatales en el Hospital Marco Vinicio Isa, de las cuales 109 fueron por factores no evitables como bajo peso al nacer, prematuridad extrema y partos complicados. Los 29 casos restantes, considerados evitables, fueron por sepsis bacteriana desconocida, asfixia al nacimiento, enterocolitis necrotizante, entre otras causas. Sin embargo, no se mencionó la solicitud de la declaratoria de emergencia. Fue en el año 2022, nosotros tuvimos en el hospital hubo algunos cuadros de sepsis en neonatos. Se pensó que era a través de los ductos del aire, se descartó ese tema, fue hecho el análisis, hubo algunos fallecidos, me parece que fueron 5, por el tema sepsis específicamente. A la fecha no hemos tenido ningún fallecido por sepsis o por infecciones neonatales. Respecto al equipamiento de medicamentos, la Coordinación Zonal 1 de Salud indicó que este año el abastecimiento es del 80%, en comparación con el 55% del año pasado. A la fecha, ya nosotros tenemos una inversión de $1.400.000. El Ministerio de Salud Pública tiene hasta el 14 de junio para presentar un informe detallado como un plan de acción para prevenir las muertes neonatales en Sucumbíos. Informó José Mendieta. El ministro de Salud, Franklin Encalada, recorrió las instalaciones del Hospital Eugenio Espejo. Allí se inauguró un nuevo equipo Da Vinci que realizará procedimientos de cirugía robótica y se entregó un resonador magnético. Un nuevo equipo médico llegó hacia las instalaciones del Hospital Eugenio Espejo, con el que se podrá atender a más usuarios y el cual ahorrará a esta casa de salud cerca de $2.500.000 que se invertían en derivaciones. Estamos en este momento en la sala de imagenología, donde estamos entregando el nuevo resonador, el mismo que ha tenido una inversión de casi $1 millón, y va a ser
para beneficio de nuestra ciudadanía. Allí también el ministro de Salud realizó un recorrido en donde inauguró el nuevo equipo Da Vinci, que realizará procedimientos a través de cirugía robótica. Además, junto al gerente del hospital y otras autoridades, se realizó la donación de 15 camillas y 120 sillas de ruedas por parte de la Organización Internacional para las Migraciones. La generación de alianzas estratégicas que permitan fortalecer la capacidad resolutiva y acceder a diversos recursos que contribuyen a brindar una atención de calidad. El plan de acogida que se implementará en esta casa de salud permitirá establecer la base de la gestión. Aseguran que mejorará la cartera de servicios, los planes de agendamiento, la arquitectura hospitalaria y los horarios de atención. Esta iniciativa nos permite proporcionar una experiencia más organizada y transparente para nuestros pacientes y sus familias. Aquí también agradecieron el apoyo de una empresa de seguridad privada, ya que gracias a su donación se construyó una visera en los exteriores de la sala de emergencia, que permite el descanso de los familiares de los pacientes que acuden a la emergencia y además una cubierta para que puedan guarecerse los familiares de los pacientes del sol y la lluvia, las inclemencias climáticas. Por la demanda de pacientes en las diferentes especialidades que incrementa con los años, las autoridades sanitarias manifestaron que ampliarán la cobertura de atención para que hospitales de la red de salud pública como el Eugenio Espejo brinden una mejor atención a los usuarios. Informó Solange Mateu. Más noticias, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, decomisó 2.170 tapas y válvulas de botellas de bebidas alcohólicas falsificadas encontradas en un vehículo de transporte interprovincial en la provincia de Imbabura. Este material sería presuntamente utilizado para la venta de aguardiente adulterado. Esto ante alertas emitidas por la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional. El destino del material falsificado era la ciudad capital. La falta de plazas de empleo en el Ecuador realmente es un tema que toca varios frentes. Personas con vasta experiencia laboral se encuentran con un obstáculo que al parecer es más complicado de superar a comparación de muchos jovencitos, ya que varias empresas prefieren poner límites de edad al momento de seleccionar a sus trabajadores. ¿De qué se trata todo esto? Preste atención. Él es Miguel, trabaja realizando entregas bajo pedido en su motocicleta desde las primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Es quien lleva las riendas económicas de su hogar, la educación de sus 2 niñas y apoyar a su esposa, quien recientemente fue despedida de sus labores como empleada doméstica. Miguel ha trabajado por varias empresas junto a su moto. Ha intentado buscar trabajo, pero se ha encontrado con un obstáculo que parece infranqueable: su edad. Mandado hojas de vida, pero no toman, tal vez por la edad, no toman mucho en cuenta. Fui a presentar la carpeta personalmente y ahí me subieron a decir que solo cogen personal hasta 36 años. Con más de 25 años de experiencia y en un mercado laboral ecuatoriano cada vez más escaso, personas como Miguel ven reducidas las posibilidades de poder conseguir un trabajo estable. Imagínense, nos discriminan desde ese punto a las personas que tenemos una edad, que tal vez nosotros tenemos más experiencia, ¿no? Y podemos un poquito aportar. Por eso miles de personas mejor optan por salir. Ecuador ocupa el 9º lugar en el top 10 de países con desempleo en la región, de acuerdo a proyecciones del FMI del 2023. Mientras que para el INEG a inicios del 2024, las tasas de desempleo y subempleo en adultos mayores en el país tuvieron el 15.4% y el 9.3% respectivamente. Realidades como las de Miguel se encuentran con mucha frecuencia, en donde la población económicamente inactiva se incrementó en más de 195,000 personas durante el segundo trimestre del 2024. Programas de empleo, políticas estatales y ferias laborales son testigos de cientos y miles de jóvenes que buscan sus primeros empleos. Pero ¿qué ocurre cuando superas la edad en donde se puede considerar contratable? Por temas ideológicos, por temas culturales en el Ecuador, lastimosamente sí, a partir de los 40 años se te cierran muchas puertas en la empresa. Hay industrias que sí, lastimosamente te mencionan que a partir de cierta edad, al momento de que nosotros hacemos reclutamiento o selección de personal, nos colocan un parámetro que te dice hasta los 30, hasta los 35. La dificultad para encontrar un trabajo a las personas que sobrepasamos los 40 años,
es muy complicado. También nuestra ley se vuelve más subjetiva. Te da un parámetro, pero siempre va a haber la forma de romper este parámetro. Entonces también va a depender mucho de la cultura, de la ética de los responsables de cada tema. Informó Ítalo Salazar. Lo que vamos a hablar es importante. La donación de órganos y tejidos puede salvar la vida de personas que tienen una insuficiencia. Para los pacientes trasplantados en una nueva oportunidad y un acto de amor. El próximo tiene en el país es en noviembre del 2023 y hasta la fecha se han trasplantado 389 pacientes a escala nacional. Veamos. Hace 4 años, a Paul le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Para poder acceder a un trasplante debía hacer un proceso de diálisis. En julio de 2023, después de haber sido analizado por 10 especialistas, lograron trasplantarle un riñón. El riñón sigue funcionando bien y lo que siempre se tiene a la expectativa es que este riñón no dure los 10 o 15 años que por regla básica dice que dura, ¿no? Sino que dure por lo menos toda la vida. Los cuidados después de una cirugía deben continuar para que el paciente no presente complicaciones. Sí, una vida con demasiada dieta, eso sí, un poco cuidándome y restringiéndome de ciertos alimentos que no cause otro tipo de complicaciones o rechazos. Como ejercicio, básicamente camino, troto por las mañanas. Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el INDOT registra 389 trasplantes que se han realizado a nivel nacional. Vamos por un buen camino, pero esto no solamente lo realizamos nosotros como INDOT o los pacientes que están en lista de espera, sino el actor principal de todo esto es el donante y su familia, ¿no? La donación de córneas y de riñón son los que tienen más demanda en el país, pero no se puede dejar de lado a los pacientes que están a la espera de otros órganos, tejidos y tendones. Siempre nosotros tenemos el deber de poder agilizar y comprometer a todos los establecimientos de salud, así mismo como a los profesionales médicos, sanitarios. El INDOT trabaja en programas de sensibilización para que los médicos puedan llegar a las familias, a los donantes y pacientes con toda la información para desmitificar ciertos temores alrededor de este tema. Y siempre seguimos alentando ese sí a la donación que permite cambiar vidas, permite que las personas accedan a una calidad de vida mucho mejor. Más de 5 vidas se pueden salvar con una persona que accede a ser donante. Decirle sí a la donación de órganos es darle la posibilidad a que otro niño, otro joven, otra madre, otro padre, otro abuelo, otra abuela puedan seguir subsistiendo al lado de sus familiares y seres queridos. Con el trasplante, la vida de Paul cambió. Él actualmente retomó sus estudios en gastronomía en una academia culinaria. Toma diariamente sus medicamentos para que su cuerpo no rechace el órgano, pero está convencido de que esta nueva oportunidad de vida la tiene gracias a un donante. Informó Solange Mateu. Y al retornar, una banda de robacarros fue desarticulada en el sur de la ciudad de Quito. Esto estaremos revisando al regresar con Comunidad. Ya venimos.